Hay una danza ocurriendo dentro de ti, pero no es tuya. Es una coreografía heredada, cosida con miedo, culpa y frases que escuchaste antes incluso de saber hablar. Y ahora, cada paso tuyo repite el ritmo de un trauma que aún vive. Detrás de tu sonrisa, te mueves, pero no por voluntad. Respondes, pero no sabes a quién. Porque los hilos que te tiran no vienen desde arriba, vienen desde el fondo. Y todo fondo exige un descenso. El coreógrafo invisible, lo que llamas yo. Tal vez sea solo un actor obedeciendo un guión que nunca escribió. Cada sí que dices tiene raíces en un no que nunca pudiste pronunciar. Sonríes por reflejo, abrazas por obligación, te entregas para no ser abandonado, pero el alma lo sabe. Y el alma se enferma cuando se la obliga a fingir autonomía mientras vive encadenada a voces antiguas. James Hillman decía que el síntoma es la forma en que el alma habla cuando la ignoras por demasiado tiempo. Si sientes que siempre estás siguiendo a los demás, siendo arrastrado por dentro o viviendo en automático, eso no es un fallo tuyo. Es un síntoma. Es la marioneta gritando en silencio dentro del teatro. Pedro Caelus una vez se detuvo en medio de un abrazo. Sintió que ese gesto era hermoso por fuera, pero falso por dentro. Ahí lo comprendió. Hasta la ternura puede volverse un reflejo condicionado. Porque cuando aprendes a agradar para sobrevivir, hasta el amor se convierte en un hilo tirado por el miedo. ¿Cuántas veces dijiste, yo quiero? Y luego notaste que solo estabas repitiendo el deseo de otro, de tu padre, de tu madre, de la sociedad, o tal vez de un dolor que aprendió a protegerte antes de que tú supieras siquiera de dónde venía. Ese es el coreógrafo invisible. Escribe tus pasos con palabras que no recuerdas haber oído. La marioneta baila, no porque ame bailar, sino porque fue entrenada para creer que la inmovilidad sería aún más peligrosa. La sombra que sostiene los hilos. Crees que eres manipulado por fuerzas externas. Piensas que tu jefe te controla, que tu madre aún dicta tu humor, que el algoritmo te dirige como ganado digital. Pero hay una verdad más incómoda, escondida detrás de esa narrativa cómoda. Nadie te controla más que la parte de ti mismo que tú mismo rechazaste. Esa voz que ahogaste para parecer bueno, esa rabia que encerraste para ser aceptado, ese deseo que ocultaste para no ser castigado. Esa parte es la que sostiene los hilos, y tú la llamas destino. James Hillman decía que lo que nos enferma no es el mal, sino aquello que dejamos de amar en nosotros mismos. La sombra no nace como enemiga, se vuelve enemiga cuando es exiliada. Era solo tu espontaneidad, tu rabia legítima, tu miedo real, pero la empujaste hacia abajo, porque alguien te enseñó que sentir demasiado era debilidad. Y ahora, esa parte vive en la oscuridad, gobernando tus gestos por debajo de tu conciencia. No es posesión espiritual, es posesión psíquica, y tiene tu rostro. Pedro Caelus recuerda el día en que gritó a alguien que amaba. El grito vino de un lugar profundo, antiguo, lleno de polvo. No era sobre esa persona. Era un grito ancestral, cargado de voces infantiles calladas hace décadas. Después que pasó, no se culpó. Se sentó con eso. Entendió que no había perdido el control. Había, finalmente, respondido. La sombra no quería destruir el amor. Estaba pidiendo auxilio. Dentro de él, pasas años intentando dominar tus impulsos, controlar tus vicios, ser una mejor persona. Pero todo eso es teatro, si aún no entraste en los sótanos de lo que fue negado. Es como poner ropa limpia sobre un cuerpo que aún sangra. La sombra que te sabotea no quiere derribarte. Quiere ser reconocida. Grita saboteando relaciones, adormeciendo tus sueños, atrasando todo lo que racionalmente deseas. No porque te odie, sino porque ya se cansó de ser invisible. El muñeco no baila por placer. Baila porque tiene miedo de lo que pasaría si se detiene. Detenerse es peligroso, porque te obliga a sentir. Y sentir es volver al lugar donde todo fue callado, el sótano del alma, donde habita tu versión original, antes de la mutilación emocional. Allí están los hilos, no en manos del otro,
sino en las tuyas. Hillman no mandaba subir, mandaba descender, porque solo en el inframundo es posible encontrar a los dioses internos olvidados, y tal vez tu saboteador sea uno de ellos. Un dios herido, atrapado en la infancia, esperando que lo reconozcas como parte. Pedro Caelus lo hizo, y cuando regresó, dijo con voz calma: mi sombra no es el diablo, es el yo que nadie soportó ver en mí. La falsa autonomía. Te sientes libre porque puedes elegir entre café o té, entre trabajar en marketing o en diseño, entre subir una foto hoy o mañana, pero lo que no ves es que esas elecciones son irrelevantes, distracciones doradas. La libertad real comienza cuando entiendes por qué eliges lo que eliges, y la mayoría de tus decisiones nacen del miedo, del patrón, de la supervivencia. Hillman nunca creyó en la autonomía como independencia total. Veía el alma como profundamente conectada al pasado, al inconsciente, a las imágenes que nos habitan sin que lo sepamos. Crees que eres espontáneo, pero solo estás repitiendo. La ropa que usas, la forma en que amas, incluso el tipo de sufrimiento que toleras, todo eso lleva una firma invisible. No eres tú. Es una versión fabricada por años de condicionamiento emocional, y esa versión se siente libre, porque nunca ha visto el tamaño de su prisión. Pedro Caelus fue ese hombre que se creía lúcido. Tomaba decisiones racionales, leía libros de comportamiento, decía que ya lo había resuelto todo, pero en ciertas noches caía en los mismos agujeros emocionales de siempre. Se daba cuenta de que, por más que el mundo cambiara, él seguía repitiendo la misma ausencia de sí mismo. Fue entonces cuando entendió. No estaba tomando decisiones. Estaba siendo guiado por fuerzas internas, que parecían suyas, pero no lo eran. La falsa autonomía es el disfraz más cruel del títere. Es el muñeco que cree que mueve sus propios brazos, solo porque no ve los hilos. Recibes premios, logras metas, te elogian, pero algo cruje por dentro. Un ruido seco, apagado. Una advertencia. Aún estás bailando en el escenario equivocado. Y mientras más éxito consigues, más lejos te sientes de ti. Intentas llenar ese vacío con experiencias nuevas, amores intensos, espiritualidades rápidas, pero el agujero no es de ahora. Es una grieta abierta en la infancia, una herida hecha por alguien que dijo: solo vales si obedeces. Desde entonces, vienes obedeciendo. Solo cambiaste el nombre del amo. Antes era tu padre. Ahora es la idea de ser productivo, feliz, evolucionado. Cambiaron los hilos, pero nunca los rompiste. Pedro Caelus pasó por eso. Intentó liberarse del dolor siendo útil, fuerte, necesario para los demás. Pero un día, solo en su habitación, miró al espejo. Y lo que vio no fue un hombre libre. Fue un muñeco elegante, articulado, simpático y absolutamente vacío. Fue esa noche cuando decidió. No quería ser funcional. Quería ser completo. El acto de escuchar las cuerdas. Pasas la vida intentando liberarte. Romper vicios, cortar patrones, alejarte de lo que te destruye. Pero pocos tienen el coraje de hacer lo contrario. Acercarse al dolor y preguntarle qué quiere decir. Porque cortar los hilos es más fácil que escucharlos. Escuchar exige quedarse. Y quedarse exige sentir. Y sentir es lo más peligroso que te enseñaron a evitar. James Hillman decía que el síntoma es el alma intentando hablar por otros medios. Cuando procrastinas, te saboteas, te involucras con quien te rompe. Eso no es un error de cálculo. Es un pedido psíquico. El alma no usa palabras, usa patrones. Y si repites el mismo ciclo desde hace años, tal vez sea porque el mensaje aún no ha sido comprendido. El dolor solo repite el guión cuando el actor se niega a mirar el libreto. Pedro Caelus dejó de huir. Se sentó con sus hilos, como quien se sienta con fantasmas antiguos. No intentó cortar nada. Simplemente los siguió, con calma. Un hilo lo llevó al miedo de ser rechazado, heredado de un padre ausente. Otro hilo lo arrastró hasta la culpa de existir, cosida por una madre que lloraba más de lo que él podía entender. Y cada cuerda, antes vista como prisión, se reveló como camino hacia una parte de él que estaba olvidada. ¿Crees que ser libre
es no sentir más dolor. Pero no existe libertad sin escucha. Solo eres realmente libre cuando sabes que te mueve, que te paraliza, que te arrastra. No hay autonomía sin intimidad con la propia sombra. Y no hay sombra que hable alto. Ella susurra. Y tú necesitas aprender a guardar silencio para poder oírla. Pedro cuenta que el mayor acto de coraje que cometió no fue enfrentar a nadie. Fue guardar silencio ante su propia repetición. Observarse sin huida, sin juicio, sin espiritualidad decorativa. En ese silencio, comprendió que las cuerdas no querían ser cortadas, querían ser traducidas. Cada nudo, una historia. Cada tensión, un lamento. El muñeco no se libera con cuchillo, se libera con escucha. Porque al reconocer cada cuerda, empiezas a tocar tu propia historia. Ya no como prisionero, sino como alguien que finalmente tiene las manos en las líneas de su propia narrativa. Y tal vez ahí comience el verdadero movimiento. Ya no jalado, sino nacido desde dentro. El ritual de la repetición. Dices que estás cansado de repetir, que siempre terminas en el mismo lugar, con el mismo vacío, con los mismos errores disfrazados de novedad. ¿Pero alguna vez pensaste que tal vez esa repetición no es un fracaso, sino un ritual que aún no ha sido completado? El alma no repite por torpeza, repite porque algo esencial aún no ha sido sentido de verdad. Y mientras huyas de la sensación cruda, seguirás bailando el mismo paso, como un muñeco que gira hasta que la madera se quiebra. James Hillman veía el patrón como un mapa. Decía que la repetición es la forma en que el inconsciente intenta crear un contorno simbólico. Cada regreso al error es una invitación no aceptada, una lección rechazada, un dolor que no fue escuchado. ¿Vuelves a la misma relación? ¿Al mismo tipo de abandono? ¿A la misma autosabotaje? Eso no es mala suerte, es liturgia quebrada. Algo que necesita ser vivido hasta el final, pero con presencia, ya no con ceguera. Pedro Caelus pasó años girando en el mismo laberinto. Cambiaba los nombres, los escenarios, los discursos, pero el vacío era siempre el mismo. Solo rompió el ciclo cuando dejó de intentar vencer la repetición y comenzó a ritualizarla. Cada retorno se volvió una ofrenda, cada caída, una oración sin palabras. Allí comprendió que el error insistente era un maestro disfrazado. Necesitas entender que lo que se repite en tu vida no es aleatorio. Es un punto sagrado de contacto entre tú y algo que necesita nacer. Y como todo nacimiento, requiere dolor, requiere contracción, requiere tiempo. Cortar la repetición demasiado pronto es como arrancar un fruto verde del árbol del alma. Puedes decir que te liberaste, pero también mataste lo que podía madurar en revelación. El muñeco que baila siempre igual no es tonto, está en trance. Repite hasta que algo dentro de él grite más fuerte que el hilo que lo jala. Y ese grito, cuando llegue, no será de odio, será de lucidez, porque solo despierta quien ya bailó hasta el límite de su propia mentira. El cuerpo como escenario de la posesión. Intentas entender tu prisión con la mente, pero tu prisión no está en la mente, está en el cuerpo. Está en el estómago apretado, en la mandíbula tensa, en el insomnio que nunca te deja. Está en el cansancio que no se va, incluso después de dormir. El cuerpo es el escenario donde los hilos se revelan. Hillman decía que el alma no está en el pensamiento positivo, está en el síntoma, y el síntoma vive en el cuerpo. Cuando sientes un nudo en el pecho al hablar con alguien, o náuseas antes de tomar una decisión, eso no es exageración. Es el inconsciente gritando con los músculos. Y tú, distraído, respondes con café, con pastillas, con aceleración. Pedro Caelus aprendió eso con su propio colapso. Después de una serie de crisis, perdió el control de su cuerpo, temblores, falta de aire, parálisis leves. Los médicos decían que era ansiedad, pero él lo sabía. Era el alma forzando el sistema a detenerse, para que por fin la escuchara. Y allí, en el suelo, sin poder levantarse durante algunas horas, entendió que los hilos habían bajado hasta los huesos. No vas a pensar tu libertad, la vas a sentir, doliendo primero, porque cada músculo que se tensa, cada dolor sin causa médica, cada tic,
cada vicio de movimiento, es un gesto interrumpido de tu psique, es un grito congelado. Y mientras ignores ese cuerpo ritual, seguirás viviendo como un títere atrapado en su propio molde. La marioneta no vive solo en el teatro simbólico. Habita tu forma de andar, tu sueño, tu sexo, tu hambre, tu falta de hambre. Aparece en las pequeñas repeticiones físicas que revelan grandes ausencias internas. El cuerpo es el oráculo más honesto de tu historia, y hasta que no lo escuches, seguirá hablando como un niño herido que solo conoce una frase: mírame. La hora de sentir el peso de los hilos. Pasaste tanto tiempo intentando romper los hilos que te olvidaste de mirar hacia dónde estaban atados. No al techo, no al otro, sino dentro. En las cavernas no iluminadas de tu memoria, en la voz que tragaste para no ser castigado, en el deseo que castraste para ser aceptado. Ahora, sin más danza, sin más disfraz, solo queda esto, la verdad oscura de lo que siempre fuiste, y no te dejaste nacer. Pedro Caelus dice que, en el fondo, todos saben que son una marioneta. Lo que duele no es saber eso, es darte cuenta de que pasaste toda la vida fingiendo lo contrario. Y en ese fingimiento, gastaste demasiada energía intentando parecer fuerte, ligero, libre, mientras la parte más auténtica de ti lloraba detrás del telón. Tú no quieres libertad, quieres acogida, pero la libertad solo llega cuando miras el dolor como parte, no como enemigo. El último gesto de la marioneta no es el baile, es la pausa. Es el instante en que mira hacia arriba, ve los hilos, y en vez de cortarlos, sube por ellos. Cada hilo es un camino de regreso. Cada nudo es una infancia no digerida, un trauma no nombrado, una emoción que nunca tuvo tiempo de existir. Y cuando subes despacio, sin prisa, sin heroísmo, solo con verdad, descubres que quien sostiene los hilos ahora eres tú. La sombra no es una entidad que te odia. Es un cuerpo tuyo que se pudrió en la ausencia de mirada. Tú lo llamas saboteador, pero solo está herido. Lo llamas vicio, pero solo tiene hambre. Lo llamas enemigo, pero solo quería hablar. Y ahora, tal vez sea la hora de escucharlo. Pedro Caelus dice que, después de todo, lo que lo liberó no fue el coraje. Fue el cansancio de huir. Fue la rendición ante algo más grande que él. El alma. Esa fuerza que te rompe, te repite, te desgarra, solo para luego volver a coserte, pero con un tejido más verdadero. No vas a salir de este proceso entero, vas a salir real. Y eso, al final de todo, es lo que siempre quisiste ser. No necesitas romper los hilos con rabia. Puedes simplemente mirarlos con reverencia. Ellos te trajeron hasta aquí. Ellos son tu historia, tu dolor, tu danza interrumpida. Y ahora, tal vez sea la hora de que asumas tu propio cuerpo y camines, no como marioneta, sino como quien finalmente carga el peso de lo que siente y aún así decide seguir. Y para cerrar con un golpe doloroso, yo te pregunto, ¿y si eso que te controla fuera solo la parte tuya que más necesita ser escuchada?